sus Biblias en el libro de Colosenses. Ahí está el consejo de la palabra. Libro de Colosenses, capítulo 1, versos 13 y 14. Todos puestos en pie en reverencia a la palabra. Ahí sus Biblias abiertas en Colosenses, capítulo 1, versos 13 y 14. Si ya lo tienen, tengamos un instante de oración. Padre, te damos gracias por este gran privilegio que tú nos das de estar en tu casa adorándote, exaltándote y bendiciéndote. Gracias por haber participado de esta linda cena tuya, Señor, donde ese pan representa tu cuerpo inmolado allí en la cruz y ese vino tu sangre que fue derramada por nosotros para perdón de nuestros pecados. Ahora vamos a escuchar tu palabra y te pedimos que ella taladre todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para mantenernos irreprensibles para tu venida, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a repetir todos los dos textos, el 13 y el 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Puede tomar asiento, iglesia de Jesucristo. Hemos ya arribado al cuarto mensaje de la serie que titulamos Jesucristo, quiero conocerte más. Si tienen buena memoria y son buenos estudiosos, recordarán que en los dos primeros mensajes dimos respuesta a la pregunta: ¿quién es Jesucristo? Hablamos de tres títulos con los cuales definimos a Jesús. Primero, Jesucristo es el Hijo de Dios. Segundo, Jesús es el Cristo. Y tercero, Jesucristo es el Verbo de Dios. En el tercer mensaje, que fue el pasado, dimos respuesta a una segunda pregunta: ¿por qué era tan necesario que Jesús muriera por nosotros en la cruz? Y la respuesta fue: porque a través de su muerte triunfó sobre el reino de las tinieblas. Y hablamos de 5 cosas muy importantes que incluye ese triunfo de Jesús sobre el reino de las tinieblas. La primera fue la supremacía y el señorío de Cristo. La segunda, dejar sin eficacia las acusaciones del maligno hacia los escogidos de Dios. Tercera, el encarcelamiento de Satanás por 1000 años durante el reino de Cristo aquí en la tierra. Cuarta, la sentencia final de Satanás, la muerte y el Hades en el lago de fuego y azufre. Y número 5, la victoria nuestra sobre el reino de las tinieblas. Por eso leímos en Apocalipsis: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Utilizamos en este mensaje pasado, número 3, un texto clave que se encontraba en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús, iglesia, en esa cruz del Calvario libró la batalla de los siglos. Y en este cuarto mensaje vamos a dar respuesta a la misma pregunta: ¿por qué era tan necesario que Jesús muriera por nosotros en la cruz? Y la segunda respuesta a esta pregunta es porque Jesús, mediante su muerte en la cruz, nos redimió. Dile a la persona que tienes a tu lado: Jesús, mediante su muerte en la cruz, nos redimió. Así leímos todos en este verso 14.
en armonía, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Mientras preparaba este mensaje número 4, me di cuenta que teníamos Santa Cena. Y definitivamente no es coincidencia, porque aquí hacemos memoria de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario al derramar su sangre preciosa, y su sangre preciosa nos ha limpiado de todo pecado. Por eso es que el apóstol Pablo decía en Corintios que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los que nos salvamos es poder de Dios. Dile al que está a tu lado: la palabra de la cruz es poder de Dios. Poder de Dios para ti, poder de Dios para mí, poder de Dios para la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa la palabra redención? La palabra redención es el acto de comprar de nuevo o volver a comprar, o es el acto de rescatar o liberar. Ahora, cuando el autor está hablando de esta palabra redención, haciendo énfasis, a él lo que le venía a la mente era la forma de rescatar, de liberar o de comprar a un esclavo dentro del pueblo de Israel de acuerdo a la ley de Dios. Había 3 requisitos fundamentales que tenía que cumplir el redentor de ese esclavo para poder rescatar o liberarlo de su antiguo dueño. Así, de esa manera, si los cumplía, la persona se convertía en el redentor de ese esclavo. El primer requisito que tenía que cumplir la persona de acuerdo a la ley de Dios es que tenía que tener la intención correcta para ese esclavo. Segundo, tenía que ser pariente cercano de ese esclavo. Y tercero, tenía que tener el respaldo económico suficiente, no solamente para comprar a ese esclavo, sino también para sostener a ese esclavo durante el transcurso de su vida. Cuando la Biblia enseña que Jesucristo nos redimió, cuando la Escritura nos deja ver claro que Jesús es nuestro Redentor, es porque cumplió cada uno de esos 3 requisitos. Primero, Jesús no solamente tenía la intención correcta, Jesús tenía las mejores de todas las intenciones contigo y conmigo, con el amor que nos ha amado, amarnos por siempre y para siempre, por toda una eternidad. Por eso es que el verso famoso de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la intención mayor, el amor tan grande de Dios por la humanidad, por el pecador, que derramó allí su sangre en la cruz del Calvario para comprarnos, para rescatarnos, para liberarnos de las garras del mismo Satanás. Dile al que está a tu lado: Cristo me ha hecho libre. Cristo me ha hecho libre porque me redimió de la esclavitud del pecado. Ahora, Jesús no solamente cumplió ese primer requisito, Él cumplió también el segundo requisito de que la persona tenía que ser pariente cercano de ese esclavo para poder redimirlo. Oye, ¿y qué pariente cercano nos hemos buscado, verdad? Hijo de nuestro mismo Padre Celestial y constituido de acuerdo a su humanidad como nuestro hermano mayor. ¿Cuántos saben que Jesús es nuestro hermano mayor? No hay equivocación, definitivamente Él es nuestra familia y es un pariente bien cercano. Por eso Hebreos 2:17 anuncia que esto era necesario, por lo cual, refiriéndose a Jesús, dijo, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Dile que está a tu lado: Él es nuestro hermano mayor, y por eso tuvo la autoridad allí en la cruz del Calvario de poder redimirnos. Y tercero, el Redentor tenía que, de acuerdo con la ley, tener un respaldo económico bien fuerte para poder no solamente comprar a ese esclavo, sino también para sostenerlo en el transcurso de su vida. Oye, ¿cuántos creen que Dios es el dueño del oro y la plata? Dice la Biblia que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño absoluto
19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Por eso es que la Biblia Escritura nos enseña que no podemos tener en vano la sangre preciosa de Cristo, que no podemos pisotear la sangre de Cristo, porque con esa sangre Él nos rescató, Él nos liberó, Él nos compró de nuevo. Ahora no somos propiedad de Satanás, ahora tú y yo somos propiedad de Jesucristo. Esa sangre preciosa tuvo y todavía tiene el poder, no solamente para comprarnos, sino para rescatarnos, para liberarnos, porque déjeme decirle algo muy importante en esta parte. ¿Sabes que por lo general, verdad, cuando hay una compra de esclavos, normalmente en el mundo natural, a veces lógicamente cuando el nuevo dueño compra, hace más esclavos a la persona de ya los esclavos que estaba haciendo? Pero la diferencia de nuestro Redentor es que no solamente nos compra, Él nos libera. Por eso la Biblia dice: al que al Hijo libertare, sería verdaderamente libre. ¿Cuántos se sienten libres en Jesucristo en esta preciosa mañana? Por eso es que dice el verso 13 que todos leímos: el cual nos ha librado. Dile que al lado, el cual nos ha librado. En el verso anterior, en Pedro, leímos el cual nos ha rescatado. En este verso de Colosenses dice el cual nos ha librado, porque es la misma acción: comprar de nuevo, liberar o rescatar. Verso 13 de nuevo: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos viven en el reino de Dios? Miren, es algo interesante porque a veces cuando nosotros hablamos acerca del reino de Dios, lo vemos demasiado lejos. Y lógicamente desde el punto de vista físico, cuando venga aquí a la tierra, ya reinando Jesús, verdaderamente vamos a disfrutarlo y vamos a tener un gozo maravilloso. Pero no lo vea tan lejos, porque sabe usted que desde el punto de vista espiritual, el reino de Dios está aquí ahora entre nosotros. Así lo enseñó el propio Jesús, cuando dijo literalmente que aquí el reino de Dios está entre vosotros. Con la venida de Jesucristo vino el reino de Dios a establecerse aquí en la tierra mediante esa sangre redentora. Número uno, quiero que usted anote: nuestros pecados han sido perdonados en todas sus manifestaciones. Rebeldía, homicidio, robo, drogadicción, orgía, adulterio, estafa, homosexualismo, codicia, avaricia, maledicencia, hechicería, lesbianismo, mentira, fraude, fornicación, orgullo, perversidad, iniquidad, chisme, impiedad y vanagloria. En toda la manifestación, el pecado verdaderamente ha sido perdonado por la sangre preciosa de Cristo. Si usted está en este lugar y usted verdaderamente ha depositado esa fe en Jesucristo, ha recibido a Jesús en su corazón verdaderamente como Señor y Salvador, sus pecados han sido perdonados. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio venir de lejos para venir a bautizarse con él, lo señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que solamente cubre temporalmente el pecado de la vista de Dios y el hombre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar pecado, no solamente en el pasado, lo tiene en el presente y lo tendrá en el futuro. Dile que está a tu lado: ya recibiste a Cristo, ya depositaste la fe en su sangre, ya naciste de nuevo. Si eso ha pasado, Él ha perdonado tus pecados, iglesia. Él pagó un alto precio por nuestros pecados. La salvación es gratis. Eso es lógicamente lo que enseña la Biblia. Es por gracia, el favor inmerecido por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero costó un alto precio la sangre preciosa del Cordero, sin mancha y sin contaminación. Y Él nos ha lavado de todo pecado. Si eso ha pasado, iglesia, ¿por qué quiere
los caldos y la cebolla, ¿verdad? Y lógicamente Dios no quería que regresaran de nuevo a ese pecado, porque Él los había redimido. Todo tiene un sentido maravilloso. Se recuerdan que en el mensaje pasado dijimos que la revelación de la palabra es progresiva y no instantánea, porque Él nos va dejando ver constantemente el plan de Él para con su pueblo. Yo sé que los que están aquí ni siquiera han dado un paso atrás para regresar de nuevo a la esclavitud del pecado, porque si regresas de nuevo a la esclavitud del pecado, lógicamente vuelves a la esclavitud debajo de las garras del mismo Satanás. Y la Biblia dice que al que al Hijo libertare se diga verdaderamente libre. A veces vivimos como esclavos. Satanás nos tiene atado ahí constantemente con una soga, con una cadena, y nos va dando, y Él nos empuja y nos sala. Déjenme pararme aquí al frente rapidito para que todos me vean, porque esta acción puede hablar más que mil palabras. Y viene y nos sala, y nosotros ahí vamos. Cuando Cristo rompió las cadenas, ¿por qué te atas al pecado? ¿Por qué te atas a Satanás? Él te ha hecho verdaderamente libre. Mira, el pecado lo que trae es miseria. El pecado lo que trae es dolor. El pecado lo que trae es muerte, porque la Biblia misma dice, el pago del pecado es la muerte. Pero la buena dádiva de Cristo Jesús es vida eterna. En su nombre, dale un fuerte aplauso a tu Señor. No hay ninguna razón para que nosotros estemos llevando a cabo manifestaciones pecaminosas. No hay ninguna razón para que sigamos practicando la fornicación. No hay razón para practicar el adulterio. No hay razón para seguir practicando el robo, el chisme, el orgullo, la avaricia. No hay ninguna razón para poder practicar eso, porque Cristo nos ha hecho libres. Por eso tienes que pararte en el poder del Espíritu Santo y poder vivir en esa libertad que nos da Jesucristo. Dale un fuerte aplauso a tu Señor. El apóstol Pablo en Romanos 6:2 nos deja ver esto bien claro, cuando definitivamente Él no quiere que en ninguna manera vivamos en el pecado. Porque si hemos sido libertos por Cristo, ¿cómo es posible que vivamos en ese pecado? Dice Romanos 6, verso 2, en ninguna manera, dijo el apóstol Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Yo quiero que usted medite sobre estas cosas, porque a veces parece que verdaderamente no nos hemos convertido. Pensamos que estamos en Cristo y estamos a 500 pies de Cristo. Y quiero decirte esto que he compartido con muchos de ustedes en mensajes anteriores. Tú puedes estar convencido de lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario y estar de acuerdo con todo eso y entrar por esa puerta a adorar a Dios y confesarlo con tus labios. Pero si no estás convertido, no puedes entrar en el reino de Dios. Porque la Biblia dice que el que no ha nacido de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y la única manera de nacer de nuevo es convertirse verdaderamente, como dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dile al que está a tu lado, Cristo te ha hecho libre. De nuevo, Cristo te ha hecho libre. Ahora, si usted en un momento determinado peca, ¿verdad? Usted resiste constantemente al pecado, las tentaciones del maligno, pero usted peca en contra de su voluntad porque no quiere hacerlo, pero fue débil en ese momento. También tengo una buena noticia para usted, porque su sangre todavía está vigente para perdonar pecado y venir en arrepentimiento delante de él. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Escuche esto, porque mucha gente aprovecha la segunda parte.
hombre que peque, porque abogado tenemos ante el Padre, y comienza a jugar con esas cosas, ¿no? Primero le dice, estas cosas os he dicho primeramente para que no pequéis. Ese es el punto, para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, en un momento determinado no resiste la tentación, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado. Primero de Juan 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesucristo no solamente fue nuestro Redentor en el pasado, Él sigue siendo nuestro Redentor. Primero de Timoteo 2:6, Pablo dijo, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos nosotros. La Biblia dice literalmente que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y para dar su vida en rescate por muchos, para liberar a muchos, para comprar a muchos esclavos. Y ya no eres esclavo de Satanás, eres liberto de Jesucristo. Dale otro fuerte aplauso a tu Señor. La sangre liberadora de Cristo no solamente tiene el poder para perdonar nuestros pecados en todas sus manifestaciones, también la sangre liberadora de Cristo, esa sangre redentora, tiene el poder para hacernos entrar en el lugar santísimo. ¿Sabes que cuando Cristo murió en esa cruz del Calvario, literalmente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo? La señal de que fue arriba hacia abajo es porque fue el mismo Dios el que rasgó el velo del templo. Y ese velo del templo era el que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Nadie podía pasar por ese velo en cualquier tiempo, a cualquier hora, en cualquier momento, porque si lo hacía, moría instantáneamente, porque ahí estaba la presencia del Dios vivo, y Dios es un Dios santo que no tiene relación alguna con el pecado. Solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, y después de haber hecho el sacrificio con sangre en la mano, porque si el sumo sacerdote entraba en el día correcto, al lugar correcto, pero sin sangre en la mano, moría instantáneamente. Tenía que entrar con la sangre del sacrificio al lugar santísimo. Eso pasaba el 10 de Tirri. El 10 de Tirri es el mes séptimo del calendario judío. Era el día de expiación, el único día en el año donde el pueblo de Israel mandatoriamente era obligado que hiciera ayuno. Los demás días era opcional, ¿verdad? Lo aconsejaba Dios, pero el 10 de Tirri, ese día de expiación, era mandatorio para el pueblo de Israel hacer ayuno, afligir sus almas ese día, porque iba a entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo, porque el sumo sacerdote es el que recibe verdaderamente esa relación con Dios, y es el que constantemente le habla a Dios del pueblo. El sumo sacerdote no solamente ofrece sacrificio, sino es el que intercede, el que le habla a Dios del pueblo. Mira, iglesia, cuando ese velo se rasgó en dos, lo que significó es que se abrió acceso libre a la presencia de Dios, al mismo lugar santísimo. Por eso Hebreos 10:19 dijo así el autor: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dile al que está a tu lado: tienes acceso a la presencia de Dios. Por eso Hebreos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia de Dios para hallar gracia, alcanzar misericordia en el oportuno socorro. Y a veces estamos perdiendo el tiempo, iglesia. ¡Qué privilegio tan lindo! Nadie podía entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y hoy tú y yo tenemos el privilegio, porque no entramos sin sangre, entramos bañados con la sangre de Jesús y somos aceptos ante el Padre Celestial. Y podemos tener comunión íntima con Él. Decirle: ¡oh, Padre! Y te estás perdiendo ese privilegio. Envuelto en miles afanes de este mundo, en el materialismo, en los 430
presencia. Nótese que fue la intención del corazón de Dios que nosotros estuviéramos con Él. No vayas a pensar que fue la intención tuya. No vayas a pensar que en esta relación linda nosotros dimos el primer paso. ¿Sabes quién lo dio? Dios dio el primer paso. Dicho sea de paso, volvemos otra vez a la revelación progresiva. ¿Tú creaste a Dios o Él te creó a ti? Él puso al hombre en el huerto del Edén. Adán allí lo puso. ¿Para qué? Para tener comunión íntima con Él. Y comenzó ahí a buscar a Adán y a revelarse a Adán y conversar con Adán y Adán con él. Dicho sea de paso, cuando Adán pecó, que desobedeció el mandato de Dios, ¿quién también tomó la iniciativa de buscarlo? ¿Fue Dios o Adán? Adán se escondió de la presencia de Dios, pero vino Dios con ese amor que siempre tiene para con todos nosotros. Oye, Adán, ¿dónde tú estabas? Porque yo te estoy buscando. Por eso es que el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino con ese propósito para estar contigo y lo confirmó allí en la cruz del Calvario cuando ese velo se rasgó en dos de arriba hacia abajo para que tú puedas estar en su presencia. ¿Qué haces cuando te levantas por la mañana? Vamos a meditar un poquito de tu vida personal, no para que la compartas con nadie, para que tú la analices y te examines a ti mismo, como decía el pastor Héctor ahí en la Santa Cena. ¿Qué haces cuando te levantas? ¿Tienes deseo de entrar al lugar santísimo? A la misma presencia de Dios. ¿Por qué te está esperando? Ya Él abrió el camino. Él rompió el velo de arriba hacia abajo. Miren, Dios es perfecto. Usted se pone a hablar solamente 10 minutos con una persona y se da cuenta si esa persona entra todos los días al lugar santísimo o no entra. Al momento te das cuenta. Porque en la presencia de Dios hay transformación, hay cambio, hay renovación. A veces pensamos que otras cosas son más importantes. Usted sabía que el ministerio no es más importante que estar en la presencia de Dios. ¿Sabía usted eso? Le voy a decir algo más, un poquito más profundo para que usted se ponga a pensar sobre estas cosas. Y quizás le suene un poco raro lo que le voy a decir. Pero ni su propia familia es más importante que estar en la presencia de Dios. Hay un orden precioso en el Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene el control de tu familia. Él tiene el control de tu ministerio. Dicho sea de paso, si tú no tienes tiempo en el lugar santísimo, por prestarle atención en demasía a tu familia y olvidar ese tiempo, posiblemente eres un idólatra de tu familia. ¿Sabías eso? Si no tienes tiempo para estar en la presencia de Dios y te enfocas demasiado en el ministerio porque piensas que es más importante, te has convertido en un idólatra del ministerio. Pastor, ¿cómo es posible? Sí, es posible. Si el tiempo solamente es para ti, ¿verdad? Tengo que hacer ejercicio, tengo que bajar de peso. Aquí menos mal que nadie tiene que bajar de peso, porque todos están en la línea. Tengo que cuidarme y aquello y lo otro, y es en ti, y es en ti, y es en ti. Y el tiempo en la presencia de Dios, ¿dónde está? Te has convertido en un idólatra de ti mismo. Mire, iglesia, déjeme decirte algo, creo que me estoy yendo del tema. Sigo para el tema y me quedo aquí. Vamos a quedarnos. Miren. A veces nosotros, esto no estaba en el libreto, pero hay que romper todo milética porque cuando el Espíritu Santo habla. Mira, quiero que usted se siga analizando, porque a veces nosotros nos creamos un propio Dios en nuestra mente. Tenemos un concepto, escucha esto, de lo que es Dios y actuamos de acuerdo a lo que pensamos que es Dios. Pero no estamos adorando al verdadero Dios. Por eso es que tenemos que cada día despojarnos de todo el pecado que nos asedia, dice la Biblia. Cada día poder estar delante de su presencia para poder renovarnos. Por
eso usted dice constantemente, o quizás oye a algunos decir, yo soy cristiano a mi manera. A mí cuando me dicen esa expresión, definitivamente, primero, no eres cristiano. Así sencillamente, no eres cristiano. Porque tú tienes que ser cristiano a la manera de Cristo. A la manera tuya. Porque si a la manera tuya, eres un desastre andante. Por eso dile al que está a tu lado, ya se rompió el velo. A veces no nos damos cuenta porque lo vemos como un concepto abstracto. ¿Verdad? Él rompió el velo, si lo dicen así, es un concepto abstracto. Y no vamos a lo concreto. Pero lo concreto es que verdaderamente cuando el velo se rasgó, es porque podemos abrazar a Dios de nuevo y tener comunión íntima con Él. Y eso es lo que más anhela Él, como Padre Celestial. Que estemos con Él. ¿Sabe que literalmente dice la Biblia, allí en los evangelios, que Jesús, que es Dios encarnado, dice que separaba tiempo para estar con sus discípulos? Porque Él lo quiere. Él lo añora. No seas cabezón ni cabezona. Dios es el dueño del tiempo. Olvídate del tiempo. Que pase el tiempo. Pero mi tiempo en la presencia de Dios. Eso es innegociable. Yo no puedo negociar con nadie más ni con nada más. Es lo más importante. Después viene tu familia. Después viene tu ministerio. Y después que venga lo que venga. Pero el tiempo en la presencia de Dios, eso no tiene precio. Aleluya. La sangre preciosa de Cristo no tiene precio. Y por esa sangre es que podemos entrar al lugar santísimo. Viene la otra cara de la moneda. Tampoco estaba en el intento. Y a veces le fallamos a Dios. No queremos hacerlo, pero le fallamos. Y viene a nuestra mente el pensamiento satánico que dice, oye, estoy avergonzado, no tengo cara para pararme delante de Dios. Eso es una mentira del enemigo. Acabamos de decir que si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Usted cuando más tiene que acercarse a la presencia de Dios. Porque Él vino a buscar a pecadores, no a justos al arrepentimiento. Dicho sea de paso, ahí viene la otra cara de la moneda, cuando hace tantas cosas terribles y dice, no, yo para qué voy a ir a la iglesia, no puedo ser hipócrita. ¿Para qué voy a entrar a la iglesia? Y cuando salgo de la iglesia sigo fumando, sigo bebiendo, sigo tirando el ojo a la vecina, estando casado. ¿Para qué voy a hacerlo? Eso es hipocresía. Es la mentira más grande que Satanás tiene engañado a millones y a millones de personas en este planeta. Si usted está enfermo, es cuando más tiene que venir a la casa de Dios. Tiene que postrarse delante de su presencia y decirle, límpiame, yo no puedo, pero tu sangre tiene el poder para redimirme en este momento. ¿Dónde está el ejemplo? No por demás Jesús sacó esta parábola. Me sigo yendo del mensaje, pero bueno, no sé si vamos a terminar este año, toda esta serie, el año que viene. Pero esto es importante. ¿Saben que fueron al templo? Recuerden, un publicano y un fariseo. ¿Recuerdan esa historia? ¿Verdad? Allí llegó el fariseo, tú sabes, todo jactancioso, orgulloso. Oye, doy mi diezmo cada semana, yo hago esto, adoro, el 50 ministerios, si podemos añadir un poquito más a la escritura, hago tantas cosas para ti. Oye, qué bueno que no soy como este publicano. Pecador, se roba el dinero de los impuestos, un desastre. Sin embargo, a pesar de su condición, que él sabía que estaba mal, el publicano, él se paraba en la presencia de Dios y se golpeaba el pecho y quizás no podía levantar su rostro y decía, sé propicio a mí, pecador. Amén. Sé propicio a mí, pecador. Él sabía que estaba mal. Pero para sorpresa de todo, ¿quién se fue justificado? ¿El publicano o el fariseo? Se fue justificado el pueblo, porque la sangre de Cristo tiene poder para hacer entrar en la misma presencia. Dile al que está a tu lado, no pierda más el tiempo. Acércate confiadamente al trono de la gracia de Dios. Levántate en la mañana, entra en el lugar santísimo al mediodía, busca el rostro de Dios. En la tarde sigue buscando su presencia. En la noche viene de nuevo y dile, aquí estoy, Señor.
sentó a la diestra de la majestad de Dios. Por eso el salmista decía, esto está interesante, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi lado hasta que ponga a todos mis enemigos por estrado de tus pies. El Señor dijo a mi Señor. Acabamos de decir que eres nuestro hermano mayor. Cristo está, parte aquí un momentico, ya te siento. Cristo está a la diestra. El salmista decía, el Señor dijo a mi Señor, ponte a mi lado hasta que ponga a los enemigos por el estrado de tus pies. Así que aquí, madre. Así funciona el lugar santísimo de la presencia de Dios. Y vienes tú y te paras aquí al lado de Cristo. Y hacen una comunión tan linda entre el Hijo, el Padre y tú, que no tiene precio por nada. Y comienzan a relacionarse los tres. Y comienzan a compartir, porque tenemos el Hijo al lugar santísimo. Por eso es que Juan se recostó, recógete a mi pecho, con el permiso de mi esposo. Porque él estaba a la diestra de Dios. Siéntese un momentito. Iglesia, esto es algo maravilloso. Y lo hizo la sangre de Cristo derramada en esa cruz del Calvario. No pierdas la gran oportunidad de estar con el Padre y el Hijo todos los días de tu vida. Dile que está a un lado, acércate confiadamente. De nuevo, acércate confiadamente. Esto es lo que van a ser los redimidos por la sangre del Cordero en los últimos tiempos. ¿Sabía usted eso? Miren, hay una cosa linda que pasa con la sangre de Cristo. Primeramente, te hace entrar tan rápido en la presencia de Dios que te quedas asombrado. A veces piensa uno en un pecador empedernido y todas las cosas, y en el momento hay un arrepentimiento genuino y es lavado con esa sangre. Y la persona se pone a pensar, ahora yo para hablar con Dios, para acercarme a Dios, va a tener que pasar mucho tiempo en lo que yo me purifico, en lo que yo esto, aquello, lo otro. No, mi hermano, posicionalmente usted está ya santificado y purificado. Le muestro el ejemplo más sencillo. ¿Sabes que cuando crucificaron a Cristo, seguimos con la palabra, pero ¿cuántos creen que la palabra de la cruz es poder para aquellos que se salvan? Poder de Dios para ti y para mí. Cuando crucificaron a Jesús, dos malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Cuántos recuerdan la historia? Alguien que no haya visto películas de eso también, ¿verdad? Muy importante. Uno se burló de él. Dijo, no, olvídate de eso, vamos a bajarnos aquí y dejar todo este asunto. Pero el otro, ¿qué le dijo? Oye, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tuvo un arrepentimiento y lo reconoció como rey, como Señor. ¿Sabe lo que le dijo Jesús a este hombre? A este miserable pecador. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la misma presencia de Dios. Un hombre que no daba nada por sí mismo. El mundo no daba nada, ni 2 kilos por él. Pero es el poder de la sangre de Cristo que nos hace alto hacia su misma presencia. Él dijo, nosotros merecíamos estar aquí, pero este hombre es justo. Es otra de las cosas que vamos a compartir. Él te justificó. Ya no eres culpable, eres inocente. Dile que está a tu lado, acércate al lugar santísimo. Una vez más, acércate al lugar santísimo. Es lo que van a hacer los redimidos por la sangre del Cordero en el tiempo que arranca la gran tribulación.
Ahí van a estar ellos en la presencia de Dios, Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. ¿Cuántos son de Guatemala? ¿Cuántos son de Puerto Rico? ¿Cuántos son de República Dominicana, Chile, Perú, Brasil, Colombia, los que están aquí? ¿Cuántos son de Cuba? ¿Cuántos son de diferentes lugares? Oye, han crecido aquí los cubanos. En cualquier momento nos botan de la Biblia abierta. Es muy bueno. Tienes acceso a la presencia de Dios. Porque de ambos pueblos, mediante su sangre preciosa, hizo un solo pueblo para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria y la honra. Pero no solamente mediante esa sangre preciosa nos libró de todo pecado en todas sus manifestaciones, no solamente nos dio entrada al lugar santísimo con esa sangre redentora, nos dio libertad para servir a Dios. Dile que otro, tenemos libertad para servir a Dios. Díselo, tenemos libertad para servir a Dios. Es la tercera cosa que logra la sangre preciosa de Cristo. Así dice Hebreos 9, del 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Iglesia, cuando estás en Cristo, cuando has sido lavado por esa sangre, cuando has sido purificado para servir al Dios vivo, ya no estás realizando obras muertas. Estás realizando obras vivas. Por eso Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sirve a Dios con todo tu corazón. Apasionate por llevar un ministerio adelante. Todos los días de tu vida desgástate para servir a Dios, porque Él te ha hecho apto para que lo hagas. A veces no nos consideramos aptos para servir a Dios. Escucha esto que te voy a decir. Muchas personas lo escucho decir: pastor, no es la verdad que esté en pecado, no es que no tenga el deseo de servir, no es que no tenga tiempo, el asunto es que no me siento apto para servir a Dios. Es otra mentira de Satanás. No le creas. No le creas. Acabamos de leer que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él mismo preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Vi una historia que más me fascina en cuanto a esto. La rapidez y el efecto del perdón de Dios es cuando Jesús libera al endemoniado cananeo. Estaba lleno de legiones de demonios aquel hombre. Y cuando fue liberado por Jesús, porque ¿cuántos creen que Jesús es el libertador? Es el rescatista, es el que nos compra, es el redentor. Allí quería quedarse con Jesús aquel hombre. Imagínate, Jesús lo había liberado. Pero ¿sabe lo que le dijo Jesús? Ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y ese es el primer servicio que tienes que llevar a cabo. Salir y predicar el Evangelio a todos aquellos. Me gocé ayer cuando fuimos a repartir bolsas de alimentos y predicar el Evangelio. 9 vidas hicieron confesión de fe y recibieron a Cristo. Por eso invito a la iglesia entera. Si usted ha sido verdaderamente redimido por la sangre del Cordero, usted está apto para llevar el mensaje de salvación, para predicar el Evangelio perdido, para que muchas vidas vengan al conocimiento de la verdad. Si esa sangre te lavó, te limpió, tú estás apto. Dile que tú no te quedes sentado. Aviva el fuego del don que el Espíritu Santo ha puesto en ti por la imposición de manos y levántate en ese poder del Espíritu Santo, porque algo lindo, algo precioso, algo maravilloso tienes que hacer para Dios. Somos miembros del cuerpo, cada uno tiene una función diferente y todos somos importantes. Claro que no todos vamos a tener el mismo don. Unos una cosa
otros otra. Y tenemos que definir eso bien claro, ¿verdad? Pero sea el don que el Espíritu Santo te ha dado, usted está apto para servir a Dios. Por eso en 1 de Pedro, el apóstol dijo en el capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira, en este texto, que parece un texto motivador para servir a Dios y para predicar, sin darnos cuenta, este texto enseña la redención en Cristo. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué quiere decir adquirido? Nos compró, ¿verdad? No somos propiedad de Satanás, somos propiedad de Jesús. Pueblo adquirido, nos compró, nos rescató, nos liberó, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó del reino de las tinieblas, nos sacó de la esclavitud del pecado, de las garras de Satanás, a su luz admirable. Dile al que está a tu lado, no te quepa la menor duda, Jesús te redimió con su sangre preciosa. Por eso es que era tan necesario que Cristo muriera por nosotros en esa cruz, porque mediante su sangre nos ha redimido a ti y a mí. Por eso los versos introductorios que leímos en 13 y en 14 todos juntos, dijo el apóstol Pablo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuántos aquí han sido perdonados por Jesús? ¿Cuántos han sido lavados por su sangre? Hoy quiero darte la buena noticia, que tienes acceso libre a la presencia de Dios y estás apto, de acuerdo a tu don y talento, para servir al Dios vivo. Ponte en pie, iglesia de Jesucristo. Quiero que levantes tus manos al cielo mientras pasa el grupo de alabanza a este altar y suena un instrumental en ese piano. Yo quiero que con tus manos levantadas al cielo, reconociendo en tu corazón que Jesús nos redimió de la esclavitud del pecado, de las garras de Faraón, del reino de las tinieblas, y nos ha trasladado a la verdadera libertad en Cristo, al reino de luz, al reino de los cielos. Con esto en tu corazón, bien sembrado y establecido, yo quiero que continúes con tus manos levantadas. Hoy quiero hacer un llamado, y si estás aquí por primera vez, por segunda o por tercera, no es casualidad. Dios te trajo porque Él quiere redimirte con su sangre preciosa. Él quiere comprarte de nuevo. Ya no quieres que vivas con el antiguo dueño que te tenía encadenado, encadenada, atado o atada. Él quiere que vivas con Él, porque Él es tu nuevo dueño. Nos compró con precio de sangre en esa cruz. Por eso, si alguien está aquí por primera, segunda o tercera vez y quiera hoy recibir a Cristo en su corazón verdaderamente como Señor y Salvador, para que esa sangre la redima y la limpie de todo pecado, levanta tu mano. Levanta tu mano. No tengas temor. No tengas temor. Si quieres hoy recibir a Cristo, levanta tu mano. Levanta tu mano en señal de que quieres entregarle tu vida a Cristo. Alguien en este lugar quiere pasar a este altar y recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Voy a dar un minuto más. No luches más con el reino de las tinieblas. ¿Alguien quiere hoy entregar su vida a Cristo? Aleluya, aleluya. Aquí hay un joven que quiere hoy entregar su vida a Cristo. Aleluya, 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 aleluya. Verdaderamente el Espíritu de Dios lo ha tocado en lo profundo de su corazón y de una vez y por todas quiere entregarse a Cristo. ¿Alguien más?
alguien más en este lugar. Alguien más. No tengas temor. 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 Aleluya. María. A veces siento en mi corazón preguntar directamente a las personas. María, ¿quieres hoy pasar a este altar y recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador? Aleluya. 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 Damos gracias a Dios por la vida de María. Porque el Espíritu Santo está en este lugar. Aleluya. Quiero pedirle también en este segundo llamado, si usted siente la necesidad de pasar a este altar, acérquese confiadamente al trono de la gracia de Dios. Aleluya, aquí está la presencia del Dios vivo. Si usted en este momento está experimentando batallas espirituales que no lo dejan servir con libertad al Señor, está experimentando batallas espirituales que le cuesta entrar cada mañana, cada mediodía, cada tarde, cada noche al lugar santísimo, acérquese a esta presencia de Dios. Queremos orar por ti. Si en un momento determinado piensas que Jesús no ha perdonado tus pecados una vez habiendo nacido de nuevo, este altar está abierto para ti también. Acércate confiadamente. Quizás tienes batallas